Antes os comentaba lo fácil que me resulta presentar esta gala, pero he de añadir que el poder estar a este lado del atril a lo largo de estos años me han brindado una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida. De todos los premiados y premiadas he aprendido algo. Entre otros, he charlado con maestros, maestras, un árbitro, un exalcalde, deportistas de todas las edades y de diversas categorías, camareros, un cantante de ópera, asociaciones de acción social, culturales, hermandades, empresarios y un largo sinfín, hasta con un cura. Pero cuando me puse a escribir sobre el premiado en la categoría de cultura de esta edición, me di cuenta que era la primera vez que me acercaba a un poeta, a otro amante de las letras como yo. Por lo que a medida que iba leyendo su obra, a medida que iba conociéndole a través de sus palabras, más vacías e insulsas me parecían las mías. Así que permítanme que use las suyas, compartiendo en estas líneas, ¿vale?, un poema de su autoría, y a través del cual nos acercaremos, o pretende acercarnos, a las directrices de cómo actuar ante un acto poético. Dice así: siempre hay que recordarle al poema que tiene que ayudarnos a escribirlo. Su carácter ausente casi nunca colabora con la necesidad de decir que tenemos. Él tiene la manía incorregible de no expresar lo que pensamos, de proponernos otras e incluso con frecuencia de callarse. Por esto, debemos obligarlo a escuchar cada palabra que decimos, si es posible en voz alta, hasta que consigamos que se siente en la arena remota de algún folio y con sus dedos de aire vaya haciendo el dibujo precioso de la voz. El poema no aguanta aquí sentado y a los pocos renglones ya desobedece, trazando con los pies los garabatos que le van saliendo a la vez que se acerca hasta la orilla del folio y ahí naufraga, como un niño advertido del peligro que implica no hacer caso a quien lo cuida. Nuestro poeta viene a nacer en Alcalá del Río allá por los comienzos de la década de los 60, en el seno de una conocida familia alcalareña. Para más seña, como diríamos aquí, es hijo de Encarna, la de Misael, y Paco, el de los coches. Su infancia, junto con sus hermanos, en nuestras calles. Su adolescencia, cogiendo el autobús familiar para ir al instituto de Miguel de Mañara, en San José de la Rinconada. Es aquí, por estos lares, donde empezará a escribir desde muy joven para, tras conocer el amor junto a Chari, marcharse a vivir a Carmona, junto a ella, hace ya 31 años. Su mejor proyecto vital, su hija Alicia, periodista, de la que alaba su capacidad de escribir y de la que dice que escribe mucho más que él, al menos más frecuentemente al tener que satisfacer la urgencia que exige trabajar para un medio de comunicación. Al ser preguntado por y para qué escribe, su respuesta fue lapidaria, escueta pero determinante. La poesía me devuelve a mi mundo más íntimo, y añadió, nos hace conscientes de nuestra fragilidad humana, pero a la vez nos alivia de ella. En una sociedad que cada vez alardea más de exhibirlo todo, donde todos estamos cada vez más expuestos, la poesía viene a ofrecernos esa privacidad que necesitamos. El acto de la lectura será placentero, pues nos muestra la belleza, no entendida como un mero adorno, sino la belleza entendida como la perfección en la forma en la que las ideas están expuestas. La forma es la que nos seduce, por muy terrible que sea el contenido. De otra manera sería imposible soportarlo. Entre sus libros de poemas reseñar Prehistoria de los Ángeles, Premio Barro de Poesía Sevilla 1984, Bajo el velar del tiempo, Sagunto 1987, Maneras de vivir, Primer Premio Renacimiento de Poesía Sevilla 1988, México 2004, Bogotá 2006, A morir no se aprende, Málaga 2003, Bogotá 2006, Hasta el último hueso,
Poemas Reunidos, 1998-2007, Mérida, Venezuela, 2007, El Espanto Seguro, Sevilla, 2010, Con la mosca detrás de la oreja, Bogotá, 2011, y Un vago escalofrío, Bogotá, 2015, Valencia, 2019. Además, nuestro premiado dirige en Carmona desde su fundación en 1990 la revista de creación Palimpsesto, especializada en poesía americana. Es autor de varias compilaciones y ediciones de poetas hispanoamericanos. En 2004 creó el proyecto Casa de los Poetas de Sevilla, de la que fuera director en 2005 y 2006. Ha sido asesor literario de la Biblioteca Sibila de Poesía en Español y actualmente lo es de la revista Sibila. Y permítanme que lo deje aquí, no solo por razones obvias de tiempo y espacio, sino también para coger aliento. Su poesía, la cual recomiendo encarecidamente, es una poesía con valor terapéutico, que nos ofrece la belleza de sus cuidadas formas, que se nos presenta como antídoto frente a la desorientación que provoca el desconocimiento, como defensa ante la mayor de las incógnitas, la muerte. Por todo ello, el jurado ha decidido otorgar el Premio Vive Alcalá en la categoría de Cultura a don Francisco José Cruz Pérez. Suba al escenario. Mis padres están aquí conmigo. No sé cómo probarlo, me acompañan. Están aquí conmigo, apoyando su ausencia común en estas líneas y aferrados, como pueden, a los rasgos filiales de mi insomne genética. Están aquí tratando de apuntarme algo que yo no he escrito todavía. Están aquí sin siquiera el atisbo ambiguo de sus sombras, pero velan por mí, a pesar de que yo los niegue ante mí mismo y me empeñe en creer que son menos que nada. Con este poema, al menos hoy ante ustedes, deseo evocar no solo a mis padres, sino a quienes de manera entrañable y decisiva contribuyeron también a que desde chiquitito me integrara plenamente en la vida del pueblo pese a mis limitaciones. Me refiero, entre otros ausentes, a mi tía Cloti, mi tío Enrique, mi abuelo Misael y, sobre todo, a mi hermano, verdadero ángel tutelar de mis correrías infantiles por estas calles. Mucho me honra esta distinción, que ni siquiera imaginé cuando empezaba a esbozar mis primeros versos en la memoria o en mi ya vieja máquina Perkins, la misma que me acompaña desde mi adolescencia hasta ahora. Llevo fuera de Alcalá 31 años viviendo en Carmona, donde con el imprescindible y permanente apoyo de Chari, mi mujer, he escrito mis poemas más personales y, entre otros menesteres literarios, dirigido la revista de creación Palimpsesto
durante más de 3 décadas. Pero la primera mitad de mi vida la he pasado aquí. En contraste con el infierno que padecí de niño los primeros años de internado en el Colegio San Luis Gonzaga de la ONCE, Alcalá del Río fue mi paraíso terrenal. No obstante, desde que tuve sentido crítico, nunca comprendí que uno pudiera sentirse orgulloso de su lugar de nacimiento por el mero hecho de serlo. El acto de nacer es fortuito, ajeno a nuestra voluntad, y el orgullo bien entendido tiene que ver con el esfuerzo y los méritos alcanzados. Por eso, más que orgulloso, me siento agradecido de ser alcalareño. Agradecido porque aquí se forjó mi carácter, cobré conciencia de la importancia vital de la cultura y en infinitas conversaciones con algunos amigos de entonces compartí mis incipientes inquietudes existenciales. Además, en el número 2 de la calle Lipamagna, o sea, La Laguna, donde viví con mis padres y mis hermanos casi hasta que me casé, escribí mis 2 primeros libros, Prehistoria de los Ángeles y Bajo el velar del tiempo. Aunque hoy no me identifico con ellos en absoluto, sí fueron en mis comienzos ya lejanos el gran acicate para encauzar mi destino de poeta. Frente a mi casa, en la Plaza de España, cuando todavía era de albero y los días de lluvia la encharcaban, mi hermano y yo nos encontrábamos con otros niños para jugar a lo que se nos ocurriera, casi siempre al fútbol. Años más tarde, cuando ya la plaza estaba asfaltada y yo era un muchacho, me paseaba muchas veces ensimismado de la baranda que da al río hasta el ayuntamiento y viceversa, aprendiéndome de memoria poemas como Lo fatal de Rubén Darío o El viaje definitivo de Juan Ramón Jiménez, que junto a algunas experiencias fundamentales han marcado desde entonces mi visión de las cosas y por ende de mi escritura. En esa época, con la ansiedad del adolescente, ya alternaba yo mis lecturas en braille con los libros que me leían mi tío Salvador, mi tío Enrique, mis hermanas Gema y Mari y sobre todo mi madre, cuya abnegación ha infundido en mí una gran exigencia y autenticidad en el arte de hacer versos. Uno de los libros, de los pocos libros que a mi madre le gustó leerme, fue Lejos de África, de Isaac Dinesen. En él, la escritora danesa cuenta cómo los masái, con mudo asombro, la rodeaban mientras escribía. Ellos consideraban cualquier texto escrito algo sagrado, incapaz de mentir. Parecido fervor sentía yo entonces cada vez que tenía un libro entre mis manos. En fin, la poesía ha hecho de mí la persona que soy y me ha dado todo cuanto uno puede pedirle a la vida. Agradezco de corazón a David Ruiz, quien propuso mi nombre, y demás miembros del jurado,
por concederme el Premio Vive de Cultura del Ayuntamiento de Alcalá del Río, premio que dedico a mi hija Alicia y a mis sobrinas y sobrinos aquí presentes para que nunca olviden el valor humano de la poesía. Celebro que este reconocimiento me haya traído de nuevo a mi pueblo natal, junto a mi familia alcalareña, mi familia carmonense y amigos entrañables que también son mi familia, y me haya permitido asomarme a mis raíces, a ese vértigo del tiempo que desde la mirada del niño que fui he tratado de expresar en esta canción. ¿Cómo iba yo a imaginarme cuando era chico que mi abuelo antes que abuelo solo era un niño que jugaba a la pelota con otros niños en una calle sin coches o en un baldío? ¿Cómo iba yo a imaginármelo cuando era chico dando sus primeros pasos entre dos siglos de la mano de su madre o ya solito? ¿Cómo iba yo a imaginarme cuando era chico a mi abuelo en una cuna recién nacido? ¿Cómo iba yo a imaginarme lo que imagino? Muchas gracias.